Nosotros estamos arrancando y llevando adelante un cuatrimestre muy distinto, como todo el mundo distinto, pero en nuestro caso además dando clases virtuales. O sea, hemos decidido sostener el cuatrimestre y estamos ya transitando la tercera semana de clases, con nivel de participación muy alto, también con muchas preguntas que nos hacemos en torno a que nos hacemos siempre, con clases presenciales también nos las hacemos, pero que acá con la interfaz de la tecnología en el medio, bueno, muchas preguntas vinculadas a cómo asegurar y garantizar participación, entendimiento, estudio, y un montón de cosas que venimos trabajando. Y además venimos compartiendo estos espacios. La semana pasada tuvimos 2 encuentros, un encuentro con Dora Barrancos, un encuentro con Jorge Aliaga, y este sería el tercero de esta serie que Darío nos propuso titular Pensar la cuarentena. Así que, si les parece, tenemos alrededor de 45, 50 minutos en total. Después Darío arranca con la radio. Nada, contanos vos lo que quieras. Después habitualmente usamos la columna del chat para los que quieran hacer comentarios, preguntas, aportes, que después vemos si los retomás vos directamente o alguno te los lee y lo vamos retomando. Pero todo tuyo. Yo también me llamo Silencio y queda solo tu micrófono abierto, Darío. Abrazo. Bueno, gracias Walter, un placer. Me escuchan bien, ¿no? Háganme tipo. Me encanta ver ahí, somos todos más lindes así, ¿vieron? Porque aparece como nuestra mejor imagen, que es la imagen, ¿no? En cambio, en el tete a tete nos encontramos todos con nuestros olores que parece que los vamos a ir perdiendo. Walter hablaba de esos recitales hermosos que hicimos ahí en la universidad y que, bueno, creo que es lo último que va a volver, ¿no? Las concentraciones masivas, sabemos ahí también en el mundo del teatro que son las que pintan como más ya para que este año casi ni haya, ¿no? Y qué fuerte esa sensación, para empezar por algún lado, digamos, de imposibilidad de juntarse en actos masivos, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que nos puede empezar a ayudar a pensar qué es lo que va a cambiar o qué es lo que está cambiando en algún sentido, y justamente desde qué perspectiva analizar eso, digamos, lo que de algún modo se pierde, ¿no? Yo creo que tenemos esa sensación de que esto es un proceso que no sabemos hacia dónde va, y que como todo proceso que tiene que ver con la incertidumbre genera obviamente una sensación de angustia porque no está definido el hacia dónde, el propósito, ¿no? O sea, hay como una intuición, o digamos, más o menos se sabe cuáles serían las posibilidades, pero en lo cierto nos estamos manejando casi en el minuto a minuto. Hoy leía que por ahí se extiende una semana más la cuarentena, pero esa sensación no solo de cuánto se extiende la cuarentena, sino, digamos, de cómo va a ser el proceso de descuarentización, que parece que, como les decía, con el caso de las concentraciones masivas, no está claro, y como que va a ser, digamos, para largo, ¿no? Me parece que esa incertidumbre del final nos coloca en un lugar raro, ¿no? Porque en la medida en que uno sepa, digamos, no sé, ganó Macri y uno sabía que eran 4 años, ¿viste? Entonces son 4 años. Me acuerdo que con mi hija, que le agarró un ataque de pánico cuando ganó Macri, le dije, bueno, tenés 15 años, vas a tener 19 cuando termine. Digamos, uno planifica, digamos, las angustias, planifica, digamos, qué hacer en función de eso. Muchos dicen, bueno, está 4 años, no sé, militemos, en contra, o vayámonos del país, o hagámonos los boludos, o lo que sea, pero uno tiene como una perspectiva de tiempo. El tiempo ordena, para bien o para mal,
ordena y normaliza, ¿no? Lo sabemos nosotros como docentes, lo que implica, por ejemplo, una clase, lo que implica una jornada educativa, con todo de nuevo, con todo lo positivo y lo negativo que esto implica. Yo creo que, por ejemplo, en términos de horarios y de tiempo, en el aula son muy ordenatorios, pero digamos, ahí tenemos que descubrir, hay algo ahí que cuesta todavía como terminar de acoplarlo para su mejor potenciación, ¿no? Desde a qué hora empiezan las clases, o cuánto dura una clase, pero fíjense cómo el tiempo y la idea de que el tiempo tiene un inicio, un desarrollo y un final, es como que nos setea en una manera de pensarnos. Bueno, eso está de algún modo colapsado, ¿no? Y eso es lo que genera que todos los experimentos que podamos hacer, me parece a mí, ¿no? Como para ir pasando este tiempo y para ir viendo de qué manera reemplazar lo que había por algo nuevo, todavía esté en estado de proceso. Me acuerdo un texto de Nietzsche, donde Nietzsche dice que el nihilismo básicamente tiene que ver con que lo que no está claro es el final, ¿no? Obviamente la palabra final, estoy forzando la traducción, pero porque jugamos con esa dualidad semántica del término que tiene que ver con final en el sentido de algo que termina, pero también finalidad, ¿no? Digamos. Y algo de eso yo creo que molesta, ¿no? Por algo empecé con el tema de la concentración masiva, digo, porque no está claro el final, porque no sabemos cuándo se termina este confinamiento, y al mismo tiempo tampoco terminamos de saber hacia dónde vamos, ¿no? Y qué cosas están, o qué cosas van a mutar, qué cosas van a cambiar, en qué nuevos lugares nos vamos a situar tan diferentes a los que estamos de algún modo acostumbrados. Todo eso hace ruido, ¿no? O sea, y hace un ruido feo, yo qué sé. Yo soy del team pesimista con respecto al confinamiento, o sea, soy de los que creo que obviamente vamos a salir peor de todo esto, que eso no significa que el resultado no sea bueno en términos de controlar la pandemia, de que hayan las menores muertes posibles, de que no haya contagios masivos, toda esa cuestión, digamos, de resolución práctica, digamos, de la situación concreta, nada, o sea, no tengo nada que decir, digamos, tampoco sé, pero en términos, si quieren, más de lo que puede ser así, lo que en general me preguntan o suele darse en el debate filosófico, que es, digamos, desde ese debate pedorro de Byung-Chul Han y Zizek acerca de si se termina el capitalismo o no, que bueno, que siempre vuelven esos debates y que están buenos, digamos, pero digo, desde ahí hasta la cosa, si quieren, como más inmanente acerca digamos, de qué destapa esto, ¿no? Y en ese sentido, al pensar qué destapa, digamos, en qué nos vamos a transformar en dos aspectos, en el aspecto existencial o personal, si quieren, y en el aspecto social o político, ¿no? En eso soy pesimista, digo, y ahora voy a desarrollar algunos puntos, pero me parece que lo más importante tiene que ver, antes que nada, con esa visualización imposible de ese final, ¿no? Creo que en la medida en que se empiece a definir mejor cuándo termina esto, de qué modo, y no es algo que uno pueda, digamos, exigirle a las autoridades que tomen una decisión, porque, digamos, en ese sentido, me parece, salvo que una vez más estemos equivocados, hay una honestidad, no sé, gestional me sale, de que nadie está, digamos, ocultando demasiada información, ¿no? Me parece que todo esto es como que nos llevó puesto en algún lugar, y en algún sentido sería obviamente mucho más práctico que se sepa, digamos, qué perspectivas hay de finalización, y me parece que no es que nos están mintiendo, creo, yo qué sé, por ahí nos están mintiendo a todos y una vez más perdimos la batalla. Pero me parece que esto de estar actuando paso a paso y viendo semana a semana tiene que ver con que realmente uno está midiendo ahí, se están midiendo
las experiencias de otros países, se está midiendo la famosa curva, ¿no? de lo que está pasando. Ahora, decía, eso genera en nosotros una sensación de falta de previsión, y por lo tanto, digo, filosóficamente, genera una de las sensaciones existenciales o temples existenciales más complejos para estar bien con uno mismo, que es la angustia, ¿no? Digo, ahí hay una angustia que excede todo, pero que excede todo porque tiene que ver con esa imposibilidad de definir un final, ¿no? Remitía a esa frase de Nietzsche, que Nietzsche dice que esa ausencia de final, de fin, de sentido también, de propósito en algún punto, genera el nihilismo, ¿no? El nihilismo no necesariamente es algo, digamos, que apunta a esta idea, si quieren, más por ahí tradicional de no creer en nada, ¿no? A mí me interesa el nihilismo como militancia, incluso les diría, porque me parece que el nihilismo no es no creo en nada y punto. El nihilismo es siempre reactivo en algún punto, en una primera etapa, dice Nietzsche. ¿Contra qué? Cuando uno dice soy nihilista, ¿contra qué? Porque nihilismo es, frente a los que creen que se puede creer en algo, yo prefiero deconstruir esa creencia y no creer en nada de lo que me dicen que hay que creer, que es distinto. Digo, uno es nihilista frente, no sé, al optimismo ingenuo. Uno es nihilista frente al universalismo esencialista, ¿no? Uno es nihilista frente a la iglesia, digamos. Pero hay, digamos, no es el nihilismo en términos propositivos, ¿no? En ese sentido yo creo que es un buen momento para ser nihilista, pero porque lo que hace es como desestructurar formatos que estaban instituidos. Digo, esta sensación de que no hay un fin, de vivir el proceso, ¿no? Me parece que nos coloca en un lugar interesante para pelearnos contra ciertos formatos que ya los teníamos como internalizados o normalizados como prácticas cotidianas, digamos, de todo lo que hacemos, ¿no? Es como si les dijera que es un buen momento para hacer filosofía, ¿no? Para subvertir, para cuestionar mucho de lo dado, o de lo que en general se conoce con el nombre del sentido común hegemónico, ¿no? Aquello que hacemos casi sin pensar, porque estamos como así inmersos, insertos en una maquinaria que nos hace ir reproduciéndonos en todo lo que hacemos. Obviamente como docentes, pero digo, como padres, como amantes, como gente que busca su identidad, como creyentes, como lo que sea. Algo colapsa de todo eso, ¿no? Y eso tiene que ver con una distensión del tiempo, porque todas esas formas en las que venimos siendo está directamente atravesada por una lógica que nos excede, que es la temporalidad. Agamben, que es uno de los filósofos que hoy está muy, muy cuestionado, porque fue el primero que salió a decir que la pandemia era una invención en Italia antes de que empezara a morir la gente, y ahora, pobre, tiene que vérselas con que cualquier cosa que dice todo el mundo le recuerda que él dijo que la pandemia era una invención. Yo estoy convencido que cuando termine este proceso, al revés, o sea, se van a rescatar esas palabras casi oraculares de Agamben, donde obviamente se imaginarán que nadie dice que es un invento en el sentido de que es algo que no existe, pero sí de algo que cada vez estamos viendo más, que tiene que ver con, digamos, ¿qué destapa esto? ¿No? ¿Qué destapa esto? Y ahora vuelvo a eso, pero digo, Agamben dice que toda revolución no puede sino empezar por una revolución en nuestra concepción del tiempo. Eso lo dice en un librito bellísimo que se llama Infancia e Historia, digamos, donde justamente, digamos, trabaja el tema de la temporalidad, ¿no? El tiempo nos constituye, ¿no? Nos constituye, nos normaliza, nos industrializa, nos piensa en algún sentido, o sea, construye subjetividad, claramente. Despertarse, ¿no? El despertador, por ejemplo, ¿sí? Perdón que me vuelva muy cortasariano naif, pero me parece que hay algo de eso, ¿no? De lo que está sucediendo ahora, que es que, digamos, empiezan como a desarticularse ciertas lógicas, la del despertador, la del tiempo dispuesto en términos productivos para la mayoría de nuestras acciones, ¿no?
pensemos incluso el calendario. Está bien que muchos de nosotros estamos trabajando, yo estoy haciendo radio, estoy grabando programas de televisión, con lo cual salgo de mi casa muchísimo, pero igual hay algo de la distensión del tiempo, de cómo se corren, digamos, las jornadas, de casi sin, digamos, dejar de estar obsesionados de si es lunes, martes o miércoles. Hay mucha gente que no pone el despertador en la casa, y entonces hay algo del tiempo, digamos, que me parece que está tomando otro cariz. Shakespeare en Hamlet dice que el tiempo está fuera de quicio, ¿no? Que es una gran metáfora para pensar qué está pasando con el tiempo. Está está desencajado el tiempo, ¿no? Y tenemos que ver, digamos, en ese desquiciamiento, en esa pérdida de eje, donde nos colocamos. Hamlet dice que el tiempo está fuera de quicio cuando ve al padre, en realidad ve al fantasma de su padre, ¿se acuerdan de Hamlet? Me imagino, digamos, él ve al fantasma del rey, de su padre, y ahí dice, ¿no? Hay algo anómalo acá, el tiempo está fuera de quicio. Uno de los pensadores que a mí más me gusta, que se llama Jacques Derrida, tomó esa frase para escribir uno de sus mejores libros, creo yo, que es Espectros de Marx, que es para justamente un libro escrito a fines llegando al año 2000, 1990 y pico, donde lo que dice es todo el mundo está dando por muerto a Marx, pero su espectro, ¿no? No podemos no homologar a Marx con los fantasmas, ¿no? El fantasma del rey Hamlet, y es el fantasma de Marx que siempre nos asedia, dice Derrida. Y yo creo que se juegan un poco esas metáforas para entendernos. El tiempo está fuera de quicio, y todos somos medio fantasmas, ¿no? Porque ese desacople del tiempo nos coloca en un lugar no binario en algún sentido, en nuestra relación con nuestras prácticas. Todo está como de algún modo difuminado, ¿no? Digo, las fronteras entre lo que tenemos pensado hacer y lo que después terminamos haciendo. Hay algo fofo, ¿no? Que se volvió parte de nuestra condición. Yo siento como una fuerte invasión de la ambigüedad, ¿no? Y yo creo que el futuro está en la ambigüedad en todo sentido, de género, la ambigüedad existencial, la ambigüedad de ciertas prácticas, o sea, no tenerlo tan claro, por decir así, y jugar un poco de nuevo, con esa sensación digamos, de lo claro y lo oscuro, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Por dónde voy? O sea, todos teníamos planificada cierta vida para este año, teníamos una proyección de lo que era el año 2020 que ya no existe, ¿no? Para mí habría que suprimirlo el año. Yo empezaría el 2020, el 1 de enero del año que viene, y aparte ganamos un año de vida, claramente, porque de ese modo, por lo menos en lo que es la edad, que es la representación que nos hacemos. Así que hay algo, obviamente, ahí del tiempo, que es lo primero que yo marcaría. Y no digo que sea algo positivo, hay gente que no se banca esa distensión del tiempo, esa angustia te lleva puesto, ¿no? Para mí es al revés, es una posibilidad única de relacionarnos con el tiempo desde otro lugar. Piensen que los griegos, por ejemplo, tenían distintos dioses para el tiempo. Vieron que los griegos tenían, para lo que nosotros es una categoría, ellos tenían un montón. Por eso, digamos, eran más felices, pero morían antes, ¿no? Porque eran más intensos, porque tenían esa diversidad, ese politeísmo fascinante, que después, digamos, nada, repercutía en todo. Nosotros somos monoteístas en todo, por eso somos monogámicos, somos presidencialistas, o sea, buscamos al mejor jugador del partido, porque, digamos, un Dios único hace que busquemos siempre lo único. El politeísmo hace que uno sea ambiguo, ¿no? O sea, hay diversidad de cosas. Y para el tiempo tenían, bueno, en otra charla les cuento los dioses del amor, que son fascinantes, digamos, que tienen un montón.
pero y en conflicto entre sí, ¿no? Que es genial, porque el Dios del amor profundo está en conflicto con el Dios, la diosa del amor sexual, con lo cual esa pelotudez de que sexo y amor van de la mano, en los griegos era siempre un conflicto permanente, ¿no? Con el tiempo pasa un poco, pasa eso, está el Dios que todos conocen, el Dios del tiempo, que es Cronos, que es el tiempo lineal o tiempo humano, que es el famoso Dios que se devoraba a los hijos y que marca lo que es el tiempo lineal. El tiempo lineal es el horror de nuestra vida cotidiana y que hoy muchos de nosotros, ante un tiempo fofo, lo que hacemos es tratar de, ¿no? como de inocularnos esa productividad de la que pudimos zafar en nuestras casas. Por eso estamos en cuarentena, pero tenemos como, seguís poniendo el despertador al pedo, haces planillas y tratás de ordenar los horarios para no perder ese dominio que tiene que ver en realidad con que el tiempo nos domina, y nosotros creemos que dominamos ese tiempo lineal. Bueno, nada, ese es Cronos. Después está el tiempo eterno, que se llamaba Aion. Hay mucha confusión porque se llamaba Crono también ese dios, no Cronos, Crono se diría. Entonces a veces se los confunde, pero es otro dios, que es el tiempo eterno. Pero me interesa un tercer dios que se llamaba Kairos, que por ahí alguno de ustedes que venga del mundo cristiano haya oído, porque el cristianismo retoma mucho la idea. Kairos era el tiempo como oportunidad, el tiempo como ocasión. Cuando uno dice, este es mi tiempo, este es mi momento. Y mi momento, ¿qué es? ¿Cuánto dura? Ni idea cuánto dura. Es como, ¿tiempo para qué? Tiempo para pensar, tiempo para perderme. Pero viste que no estás diciendo, no es con reloj, es cualitativa la lectura. Y este es un tiempo para qué. La cuarentena, que es tiempo cuantitativo, porque cuarentena es 40, aunque nos digan que dure lo que dure, es 40. La cuarentena, que es tiempo cuantitativo, nos habilita un tiempo para qué. Esa es la pregunta. Eso es Kairos. Kairos viene y dice, ¿para qué? Y es, ahí el nihilismo, ¿no? Digo, porque es, como mínimo yo diría, nos habilita un tiempo para desarticular todo lo que teníamos más o menos planeado en algún punto, ¿no? Existencialmente hablando, digo, y visto esto desde, obviamente, los actores medios, visto esto soslayando muchas cuestiones que tienen que ver con, obviamente, con la desigualdad social, con la forma en que vivimos el confinamiento. Entonces, dicho esto, ¿no? Acá, después voy contestando, acá justo leí de casualidad en el chat, ¿no será un tiempo para cuidarnos de la salud? Dicen, obvio, pero es un tiempo otro, ¿no? Kairos es un tiempo otro, o sea, nos posibilita, no como tiempo reloj, sino como tiempo cualitativo, digo, es el momento, es la ocasión, ¿no? Kairos a veces se traduce así, como ocasión, ¿no? El tiempo como eso, como la ocasión, la posibilidad de algo. Cambio de eje. ¿En qué baso mi pesimismo también más social? Yo creo que ya estábamos confinados. A mí me gusta usar confinamiento, ¿sí? Estoy totalmente, no tengo nada que decir porque no lo sé acerca de la medida. Se supone que es la mejor. Me debo decir se supone, y no digo, o sea, hace rato que no doy la vida por nadie, ni por nada, ni por mí. Imagínense si voy a decir, sí, esto es lo que hay que hacer, yo qué sé, yo qué sé. Lo único que sé y que me debo como alguien que hace filosofía es a, digamos, desagregar categorías. Digo algo que parece una boludez, pandemia y cuarentena. Digo, son dos categorías distintas, vienen de dos mundos distintos. Una cosa es la pandemia en términos de salud, otra cosa es la cuarentena en términos de decisión. No digo que no tengan que ver, están al revés, lo que digo, están muy ligadas, o sea, las usamos casi como sinónimos. No, por favor, digo, una cosa es lo que se genera en términos de la salud, de lo que es el coronavirus, y otra cosa son
las reacciones de ordenamiento social y político que se realizan con el propósito de tratar de lidiar contra esa pandemia, tratando de garantizar la menor cantidad de contagios, se privilegian entonces ciertos criterios a la hora de generar una reacción social frente al virus. Pero nos debemos separar, porque entonces nos debemos también pensar si es la mejor de las estrategias posibles para el tema. Y aunque todos digamos que sí y la cumplamos, también nos debemos pensar si aunque es la mejor estrategia, ¿qué genera, digamos, y qué consecuencias trae? Porque si no es, ¿no? La anuencia, pero ya no con el gobierno, me chupa un huevo el gobierno, es la anuencia con uno mismo, ¿no? Digamos, y me parece que eso, digamos, este tiempo kairos es también un tiempo para, digamos, justamente no ser anuentes, ¿no? En ese sentido. Entonces digo, para mí ya estábamos confinados, ya estábamos en cuarentena. Cuando digo ya estábamos en cuarentena, es simbólico, es metafórico, no es irrespetuoso, es pensar desde otro lugar, digamos, nada, eso, o sea, ¿en qué cuarentenas estábamos? Porque el confinamiento para mí exacerba algo que ya estábamos, en donde ya estábamos insertos, incluso en términos de cierto disciplinamiento social, donde para empezar por algún lugar, digo, el otro como agente de contagio, porque vieron que, digamos, es como una de las grandes derivaciones de esto, es que el otro siempre ahora es portador de un contagio permanente, de un contagio permanente. Se va a levantar la cuarentena, los chicos van a volver a nuestras aulas y va a estar todo el mundo mirando de reojo al boludo de al lado para que esté a un metro. ¿Cuánto va a durar eso? Y si dura mucho, y si ya no hay motivo de contagio, pero el otro quedó seteado en el lugar del contagio. Y ahora les hago otra pregunta. ¿No era el otro siempre agente de contagio? ¿No es esa, digamos, cuando leemos la literatura, no sé, sobre los pueblos originarios, sobre la extranjería, ¿no es el otro siempre el que contagia? ¡Oh, qué casualidad que esas metáforas del disciplinamiento social y de la negación del otro ahora cuajen materialmente en un virus que, nada, no es que fue inventado, está ahí, nos está rompiendo las pelotas, pero digo, de nuevo la relación entre la pandemia y la cuarentena, o sea, nosotros reaccionamos frente a lo que irrumpe como acontecimiento, que es el virus, o reaccionamos ya desde un lugar en el que estábamos de algún modo seteados para reaccionar, ¿no? Es como, hay un texto, yo recomiendo un texto de Paul Preciado, que se llama Aprendiendo del virus. Lo googlean y les salta, lo escribió en El País de España. Paul Preciado para mí es de quienes están mejor pensando lo que es la pandemia en todas sus derivaciones. Tremendo cuando lo que dice es eso, de algún modo, como que biopolíticamente ya estábamos de algún modo en un dispositivo previo que lo que generó fue que obviamente ante la inminencia del virus reaccionáramos de este modo y no de otro. Reaccionamos de este modo, o sea, por algo reaccionamos de este modo. Por algo, digamos, digo, en ese sentido, me queda claro, doy un argumento más en esa línea. No, no cabe duda, a ver, lo digo así, no cabe duda que ante la decisión social, ante el consenso político que ha tenido la cuarentena como medida de prevención, todos estamos ahí metidos y que cuando uno ve la transgresión, ¿no?, de la cuarentena, sobre todo por ciertas motivaciones, ¿no? El famoso caso que no es casualidad que haya salido como emblema en lo que fue la luna de miel. Vieron que hubo una luna de miel donde Clarín, todos estaban a favor de la cuarentena, de Alberto, del gobierno. Como toda luna de miel, nada, o sea, son 3 polvos y después se acabó, ¿no? Y entonces empieza a implotar todo de nuevo. Pero como que en ese momento, me acuerdo el caso, ¿se acuerdan el caso del surfer? Este chico que agarraron en un puente y fue como, era, viste, el nuevo, eh, nada, esos personajes que los medios siempre construyen como
personajes, digamos, necesarios, digo, de nuevo, o sea, por algo se habló mal, me voy a la mierda con esto, pero quiero decir esto, por algo se habló más de ese personaje que de lo que para mí, cambio de tema un minuto, pero síganme con esto, fue de las declaraciones más importantes, no es un chiste, de la historia de la política argentina de los últimos tiempos, que fue Susana Jiménez diciendo: estoy a favor de cómo el presidente está llevando este tema, punto y coma, y ojo que no soy peronista ni nunca lo voy a hacer, dijo. Cuando dijo, ojo que no soy peronista ni nunca lo voy a hacer, para mí fue orgásmico, porque fue como el momento en el cual uno dice, ah, mira, algo mutó. Para mí, y lo dejo para otra charla, algo de la salida de la grieta, que no es salida, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Para mí fue una de las declaraciones más impactantes en relación a cómo moverse en términos de la grieta. Yo no estoy nunca a favor de que se termine la grieta, porque estoy a favor de las grietas, porque creo que tenemos la existencia grietada, y creo que en el conflicto, desde el conflicto se construye la democracia. Pero se construye desde alguien que dice, y yo no panquequeo, dijo así aparte, no panquequeo, o sea, yo sigo siendo gorila, ¿no? Y sin embargo puedo apoyar una medida. Bueno, ¿lo vieron en la tapa de Clarín o de La Nación? ¿O lo vieron circulando esa declaración? No, obvio que no, porque no garpa esa declaración, porque esa declaración muestra, ¿no? Eso era como la luna de miel. Después, obviamente, se movió un poco la escena, y hoy estamos como, obviamente, parados en otro lugar. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué me acuerdo del surfer? Porque digo, el surfer generó como una especie de reacción colectiva de ¡ah! El transgresor nos está cagando a todos, ¿no? Yo me merezco, y todos los que estamos acá, sobre todo los de ciencias sociales, nos merecemos separar. Saben que la palabra crisis en griego viene de separar. Separar, porque la crisis lo que hace es como ir a los fundamentos para que separemos las categorías que están juntadas por algo. Digo, por algo se las rejunta, ¿no? Y se las hace como pensar como si fueran una cosa única. O sea, la palabra transgresión de repente se convirtió durante unas semanas en una palabra negativa. Yo soy alguien que viene de una tradición crítica donde la palabra transgresión en mi diccionario es una buena palabra, no es una mala palabra. ¿Sí? Pero las palabras obviamente van cuajando valorativamente de acuerdo a su contexto. De repente transgredir se volvió, ¿no?, una anomalía negativa. Digo, está bueno eso, verlo, ¿no? Porque obviamente como la palabra progresista durante años fue un orgullo, y ahora cuando nos dicen, vos sos progre, no, te parece Capusotto y el personaje del padre progresista y te quiere matar, ¿no? Digo, porque hay obviamente un movimiento de qué horror ese personaje. Aparte, cómo nos identificamos, si no vieron eso, es una buena excusa para flagelarse un poco, ver ese personaje de Capusotto del padre progresista. Entonces, digo, las palabras cambian, y está bueno entender, porque, ¿a qué voy con esto? Digo, si la palabra transgresión va a quedar después como sinónimo de algo siempre negativo, bueno, hay una batalla perdida. Digamos, me parece genial putear al surfer y entender que toda transgresión a la normativa de la cuarentena atenta contra lo que se está tratando de prevenir. Estoy de acuerdo. Ahora, que se vuelva una práctica cotidiana, la delación del prójimo como forma de vinculación con el otro, despertando el espíritu policíaco y de vigilancia protofascista que tiene la mitad de los argentinos, a mí me aterra. Digamos, porque de repente, ¿qué hacemos hoy a la noche? Vigilemos vecinos. ¿Por qué? Y porque es divertido y porque nos encanta joder al prójimo. Digo, pero algo de eso se volvió a empoderar, ¿no? Y ese es mi miedo, digo, porque la pandemia termina, pero esas metáforas permanecen y quedan. Y es lo que más me preocupa, que quede, digamos, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda ya? Digo, si el otro es agente de contagio,
¿no? Esa es la famosa teoría del disciplinamiento, que tanto estudiamos, Foucault y bla, bla, bla. Es esto. Pero la teoría del disciplinamiento no es inventar un virus que nada, el que quiere ir por la conspiranoia, yo qué sé, nada. O sea, venimos adorando a un muerto en una cruz hace 2000 años, imagínate si no vamos a poder tener teorías conspiracionistas en momentos de crisis como esto. Todo bien. A mí no me caben. Lo que sí me cabe es ver, digamos, que entiendo por dónde hay que pasar este proceso. Como el proceso no tiene un final visible, también, como decía al principio, se nos desmadra un poco la forma, ¿no? Vieron que cuando hay crisis, de nuevo, vos quedás como en un estado medio catatónico y donde de algún modo todo vale, digo, en relación a lo que vas pensando. Pero digamos, a mí la que se me viene más, y bueno, ahí hay gente que está chateando que muchos de los textos que estoy nombrando están circulando obviamente por todos lados. Hay mucha producción intelectual desde la filosofía, desde las ciencias sociales, y bienvenido que así sea, pero me parece que hay algo ahí del disciplinamiento social que lo estamos viendo en acción, y está bueno que lo veamos. Agamben, recomiendo mucho los textos de Agamben, va un poco por ese lado, ¿no? El último texto se llama Una pregunta, lo escribió hace unos días, y va un poco viendo, digamos, cómo de repente ciertas, y voy terminando con esto, ¿sí? Así dialogamos un poco, cómo ciertas anomalías se van instalando como nuevo sentido común. A mí me preocupa el sentido común, porque posta creo que solo una persona con la que hablé me dijo, se abrió la era de las pandemias. Yo dije, tipo la era de Acuario. ¿Qué es la era de las pandemias? Dice, en un año pinta otro virus, y en otro año, yo dije, no, pará, nihilismo, pero hasta un límite, ¿no? Pero solo uno, que nada, está loco igual. Pero, digamos, pero lo digo, ¿viste? Por las dudas me atajo, ¿no? Pero sí me parece que la pandemia realmente en algún momento se controlará, y la pregunta es esa, ¿qué queda? ¿No? ¿Qué queda? ¿Qué queda como dispositivo, en el sentido de como ordenamiento? ¿Qué queda? ¿Qué queda y por qué fuimos a las narrativas que fuimos? ¿No? ¿Qué digo? Y termino, con esto termino, 3 minutos me tomo con esto. ¿Qué son las narrativas? ¿Vieron eso que dije de la cuarentena y la pandemia, como que no están ligadas, pero las ligamos? Bueno, narrativas pasan lo mismo. O sea, ¿por qué elegimos ciertas narrativas para hablar de algo que puede ser hablado desde narrativas alternativas? Digo, por ejemplo, la narrativa religiosa. ¿Por qué? ¿Por qué el apocalipsis? ¿Por qué todas las palabras que yo mismo, hablando del tiempo como oportunidad, no sé qué, narrativa religiosa? O sea, una situación de catástrofe como esta, no encontramos otro sistema de metáfora, de relatos, ¿no? Para, digamos, hacer encajar lo que está pasando y que cobre sentido, que desde la narrativa religiosa. La plaga, ¿no? Digo, todas, está muy presente ese tipo de narrativa, pero nada, podría ser otra, podríamos haber elegido otra, pero por algo, lo que tenemos que pensar es por qué nos cabe bien esa narrativa, por qué todavía nos da sentido. Y digo otra más complicada, que la estudió, les recomiendo un librazo de Roberto Espósito, que se llama Inmunitas. Inmunitas, tiene como 20 años. Es también profético con todo lo que dice en relación a esto. Ahí hay un análisis que hace Espósito. Miren el análisis que hace Espósito ahí sobre la militarización del discurso inmunológico. O sea, ¿por qué sistema de defensa? ¿Defensa en qué sentido? ¿Qué es ¿Por qué por qué el enemigo, no? ¿Vieron todo el mundo habla, luchemos contra el enemigo el enemigo invisible. Gente, muteemos el tiempo, y ese mismo discurso yo lo encuentro 40 años atrás en este país y me aterra, porque el enemigo es invisible, intangible, ¿no? Apátrida, porque el virus es apátrida, o es chino, ¿no? Entonces
pero de nuevo digo, llamar enemigo a un virus, no digo que no nos calme, tal vez lo único que hacemos frente al miedo a la muerte es buscar categorías que nos calmen, y todo conocimiento es farmacológico y ganó entonces la medicina. Puede ser, pero digamos, la medicalización de la existencia también es un tema, digamos, para pensar, para bien, para mal, para pensar sus intersticios, pero la militarización de la salud también habla de nosotros. Y ese es un tema de las ciencias sociales, al revés. O sea, ¿por qué esa metáfora es la que más nos hace sentido, ¿no? En nuestra manera de pensarnos en relación a lo que está sucediendo. Bueno, hasta acá llego, podría hablar muchísimo más, pero quiero cumplir con los horarios, aparte tengo un programa de radio a las 11. Walter, decime vos cómo seguir. Contesto preguntas que veo en el chat, esa es la idea, o cómo... Y dale, si querés, tomá alguna de las cosas del chat en algunos minutos más. Ahí aparecen preocupaciones digo, porque quedó largo ya, quedaron cosas muy atrás. Pero tira vos, dale. No, había preocupaciones o temas vinculados al efecto de la angustia por la muerte y por la muerte masiva, como una de las cuestiones que aparecía, el tema del disciplinamiento también como preocupación. Apareció antes que vos lo mencionaras el tema de las metáforas bélicas, también aparecieron comentadas. La perspectiva higienista en educación. Yo digo una cosa y después, si querés, Darío, mientras vos vas leyendo alguna otra y tomás un párrafo final y cerrás. Nosotros tuvimos la semana pasada en la presentación o en la charla con Dora, alguien del team de los optimistas, como hubieras dicho vos, digamos, en relación a que la enumeración como efectos posteriores o efectos no deseados de esto que estamos viviendo estuvo más puesto del lado de ciertos clichés que podían caerse, de ciertas cuestiones, incluso de avance, más allá de la preocupación que manifestó por los temas de violencia y demás, pero de ciertas cuestiones que podían deconstruirse o desarmarse en términos de la igualdad de género. Después en Jorge hubo una mirada más objetiva, si querés, en términos de cuadros, números, estadísticas. Vos hoy venís con una mirada pesimista en relación a lo que quede para el día después, independientemente de la valoración que podamos hacer de que hoy este es el camino, digamos, y que por ahí no hay alternativas, digamos, pero en términos de priorizar, como aparecía ahí, la salud y la vida en varias de las preocupaciones. Ahora, independientemente de eso, es decir, lo que queda después. Ahora, me impresiona que lo que son medidas de absoluta rigidez y cosa estricta y puesta de límites y lo que se puede y lo que no se puede, vos a toda la primera parte hablabas de cómo esto lo vivíamos o lo sentíamos como un escenario de absoluta ambigüedad, de absoluto desdibujamiento de lo que se hace y lo que no se hace, lo que se puede y lo que no se puede, el tiempo, que se confunde días, noches, días de semana con fines de semana. O sea, pareciera que cuanto más estricto es el límite o la definición externa de lo que se puede y lo que no se puede, metiéndose en lo más cotidiano de nuestras vidas, la organización del tiempo. Sin embargo, el efecto es de mucha ambigüedad. Y ese efecto de ambigüedad que a priori, como vos lo decías, de la transgresión, no aparecería como algo negativo, sin embargo, te termina generando una expectativa pesimista en relación a lo que viene. Bien. Listo, en el medio habrán aparecido otros comentarios que los fuiste viendo vos y no yo, así que si querés haces un párrafo, comentario de cierre y después directamente quedamos despedidos cuando vos sigues, despedidos de la charla, digamos, cuando
No, Cuando Hugo obvio. Gutiérrez. Los invito, aparte a las 11, Lo Intempestivo con Luciana Pecker, Nacional Rock 93.7. Hoy justamente a las 11 en punto le hacemos una entrevista al ministro de Educación, así que estamos ahí en la preproducción, terminando de armar todo. A ver, acá estoy viendo un montón de... Nada, qué pena me da, digamos, pero prometo en todo caso, después, si todo lo que está en el chat, Walter, me lo pueden pasar, digamos, y hacer una devolución más tranqui. Nada, leo acá, Nancy dice, dentro de la narrativa religiosa se utiliza el concepto del Pentecostés, donde es para y hacer kairos para ver a qué le tenemos miedo y por qué, para poder salir así como lo hicieron las primeras comunidades luego de la muerte de Cristo. Bien, ¿por qué leo esto? Me encanta la reflexión. O sea, para mí las narrativas, o sea, son formas de reacción necesarias que el ser humano genera para poder hacer sentido del sinsentido. Digo, en el fondo no hay fondo. O sea, en el fondo el sinsentido. Nacimos para morir, digo, en el fondo nada tiene sentido. Entonces, hacemos lo que se puede, digamos, y lo hacemos bastante bien, yo qué sé, pero las narrativas no salen de las cosas. O sea, lo primero que tenemos que cindir es esa relación que se ha instalado, que de algún modo lo que nosotros terminamos conociendo deriva directamente de lo que está pasando. No, digamos, yo lo veo al revés, el sujeto está preconstituido y desde su preconstitución reacciona frente a lo que hay. En eso está bueno el texto de Preciado, ¿no? Que recomiendo de nuevo, porque el tema es, ya estábamos, o sea, ya estábamos confinados en algún punto, y por eso el confinamiento lo vivimos como lo vivimos. Entonces revisemos las cuarentenas previas, que son las que nos llevaron a vivir esta cuarentena de este modo. Eso, digo, la narrativa religiosa no la cuestiono, a mí me encanta, no me la creo porque soy nihilista, yo no le creo a ninguna narrativa, pero las uso, digamos, y cuanto menos le crees a las narrativas, más diversidad de uso podés darles. Entonces, nada, viste, viva la religión, hoy, si nos calma un poco en esta sensación, aparte este tiempo, digamos, que ahí Nancy debe conocer tanto como yo, viendo lo que escribió, digamos, justamente cuando llega, cuando muere Jesús, lo que queda, fíjense qué loco, de nuevo la narrativa religiosa, lo que queda es un tiempo que resta, porque se supone que vuelve, no sé si sabían que Jesús tiene que volver y a redimir finalmente al ser humano. Entonces, en los cristianos primitivos creían que este era un tiempo, digamos, que se iba a resolver rápido, ¿no? Y lo que pasó es que quedamos como en un compás de espera eterno. Estamos en una espera eterna. Y hay algo de eso en la sensación chota de que la cuarentena no se termina nunca, ¿no? Eso, digamos, tiene para mí un componente negativo porque no estamos acostumbrados. Entonces, lo que hacemos es como tratar de sacarnos esa sensación. Pero tiene un componente positivo en la medida en que uno siente esa implosión de la temporalidad, de la expectativa desde otro lugar. Yo qué sé. O sea, eso, no soy pesimista en un mal sentido. Digo, para mí la esperanza, nada, no soy del team esperanza, soy del team espera. Yo frente a la esperanza prefiero la espera, ¿sí? Porque soy Chuck Noland, voy a citar a un filósofo fundamental. Chuck Noland, ¿saben quién es? Tom Hanks en Náufrago. ¿Viste? ¿Qué hacía el pensador, además de enajenarse con Wilson, con esa pelota de fútbol americano a la que termina hablando? ¿Cuándo el tipo pega el giro mental? Cuando todos los días se levanta a ver qué trae la marea. Y es eso, y no hay esperanza. Hay espera, porque la esperanza ya supone una previsión proyectada desde lo que hay. Entonces es un futuro como preconcebido. A mí me interesa, digamos, relacionarme desde otro lugar. Y en ese sentido te digo, Walter, soy un pesimista no binario.
habría como que agregar eso, porque si no, caemos en Dora es optimista, pero Dora, bueno, nació optimista, ¿qué querés que haga, digamos? Y yo frente a eso soy pesimista. No, cero, yo comparto un montón de cosas de las que dice Dora, pero digamos, frente al optimismo ingenuo, pesimismo militante, eso digo. Digamos, deconstruyamos, porque ese optimismo ingenuo me parece que lo que hace es, digamos, aprovecharse de estas angustias cuando, digamos, si el tema es aprovecharse de las angustias, hagamos al revés. Desde la filosofía estamos hace 3000 años pidiendo reconciliarnos con la angustia, porque la angustia no es ni buena ni mala, es constitutiva de nuestra condición. El tema es que la tapamos todo el tiempo, la patologizamos, entonces nos la sacamos de encima. Nos la sacamos de encima la angustia a nuestra conciencia de finitud, entonces nos creemos dueños de nosotros mismos, libres, autónomos, creemos que el individuo es la base de la sociedad. Viene un virus, boludo, y te hace percha. O sea, se acabó el individuo, se acabó toda esa omnipotencia, ¿no? Y no sabes cómo reaccionar, ¿no? Desde ese lugar me parece que, fíjate, Walter, te diría que el pesimismo que yo propongo es optimista, porque es un pesimismo que lo que busca es como reconciliarnos con zonas de nuestra existencia que venían confinadas y que de alguna manera dentro de la mierda que es todo esto, podemos encontrar alguna oportunidad. La patria es el otro, me ponen, y el virus. El virus. No, posta, que yo creo que a mí lo del virus como, lo del otro como agente de contagio es lo que más temo. Esto es lo que más temo. Temo, digamos, nada, Paul Preciado dice, las fronteras volvieron a tener peso porque la globalización obviamente colapsó con todo esto, digamos. Entonces las fronteras nacionales, que uno lo puede leer desde un lugar, si querés, positivo, que el rol del Estado, el Estado nacional, pero Preciado dice, ojo, la nueva frontera no es el Estado nacional, como todos estamos diciendo. Dice Preciado, la nueva frontera es la puerta de mi casa. Eso me preocupa más, y como Preciado va a fondo, dice, y es más, la nueva frontera es el barbijo, ¿no? Y a mí, nada, la tira así, hace 20 días el texto, yo creo que gana más actualidad hoy. Pero me preocupa eso, porque la construcción del lazo social tiene que ver, digamos, para mí, con la prevalencia del otro. Entonces, esa prevalencia del otro está sacudida, está percudida por todos lados, digamos. Obviamente el individuo colapsa como sistema, pero eso nos ha vuelto más individualistas. O sea, yo realmente, perdón, pero yo creo que esto no ha despertado sentimientos de solidaridad y amor al prójimo. La gente, digamos, cumple la cuarentena no por el bien del otro, cumple la cuarentena para no contagiarse uno, digo, al revés, te cagás en el otro, y la delación del otro tiene que ver con lo que eso puede generarle a uno. Ahora, y acá vengo con los predispositivos, el que antes de la cuarentena ya tenía compromiso social, apertura con el otro, vocación altruista, y ahora está más altruista que nunca, eso no me cabe duda. Lo que no creo que haya, Walter, es conversos. O sea, creo que el que era choto se volvió más choto y el que era copado sigue siendo copado. Pero no es que alguien, entonces, este acontecimiento catastrófico generó que la gente se haya vuelto amorosa para con el prójimo. Al revés, te diría. O sea, todo el mundo se volvió más cuidadoso de la nueva frontera que es su propio barbijo. Entonces, ahí está el desafío hacia adelante.